Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Qué alegría me da darle la bienvenida a un nuevo estudio de las porciones semanales. Hoy nos toca Bealot Ha, que comprende del capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 16. Y hoy queremos tratar el tema de las excepciones de la ley. Ya ver usted a qué me refiero. Espero que el título le haya podido captar un poco la atención. Pero por supuesto, como es mi costumbre, quisiera dar un breve resumen de lo que vimos el año pasado para establecer una conexión, un contexto y para que usted se ubique desde donde lo hacemos. Año con año lo hacemos. Este es nuestro cuarto año. Y ahora pues queremos iniciar desde donde habíamos empezado o dejado el año pasado. Em, entonces el resumen con respecto al año pasado es que el tema que vimos fue los levitas y los primogénitos. Y lo que enseñábamos es que Dios toma a los levitas para hacer la obra que le hubiera correspondido a los primogénitos. Todo esto se debe al pecado del becerro de oro, pero también reflejaba una pedagogía para el creyente de hoy en día. En primer lugar, entendiendo que Dios es la santidad. Cuando vemos la palabra santidad en la Biblia, la gran mayoría de veces se refiere a la persona de Dios como tal, no tanto a una característica de Él. Esa característica sigue intacta y el creyente hoy en el siglo XXI, bajo el sumo sacerdocio del Mesías, nuestro Señor y Dios, ha de tener en claro que se espera de Él sea un administrador de este sacerdocio, es decir, Dios nos ha llamado a ser real sacerdocio. También quiero recordarle que la palabra Bealotha, que es el nombre de la porción, quiere decir en tu ascender. Y estaba ligado en el ascender de Aarón a la iluminación de los depósitos de aceite que se encontraban en la menorá. La menorá era el candelero, perdón, que estaba en el lugar santísimo como uno de los rostros de Dios, antes de entrar al lugar santísimo, en el lugar santo, como un rostro de Dios, y Aarón tenía mandamiento, es decir, un orden de parte de Dios de hacerlo encender todos los días. Lo que esto nos recuerda entonces es que esta porción de Alotja es altamente sacerdotal, aunque esté contenida en un libro que aparentemente no tiene tanto contenido sacerdotal y sí alguna historia y muchos números. Pero es para que entonces nosotros veamos que todo el paso, el desarrollo, tiene que ver con sacerdotes. También el año pasado hablábamos de empezar el capítulo 9, pero me dejé sin leer cuatro versículos, que son tres. Quiero leer con usted de manera rápida y luego ya pasamos al capítulo 9. Dice el versículo 24, estoy leyendo la Biblia de Jubileo. Esto en, cua- Esto en cuanto a los levitas de 25 años para arriba. O sea, esta instrucción que ahora viene va a ser para ellos. Entrarán a militar. Yo le coloqué la palabra tzabá ahí. Milicia. Nuevamente la palabra tzabá. El primero es verbo, el segundo es adjetivo. Eh, en el servicio de la tienda del testimonio. Verso 25. Mas desde los 50 años volverán de su ministerio en el ejército y nunca más servirán. Pero servirán con sus hermanos 26 en el tabernáculo de testimonio para hacer la guardia. Coloqué la palabra mishmeret. Así harás de los levitas en cuanto a su guarda. Muy bien. Quiero comentar algunas cosas que coloqué en hebreo para hacernos un despertar. Porque la Biblia del Jubileo
y me gustó, por eso la utilicé. Ha traducido la palabra, eh, el verbo sabá como militar. De hecho, esta es la palabra que acompaña la expresión Adonai Tsebaot, lo cual han traducido como Jehová de los ejércitos, y puede entenderse también por cómo lo traduce después el 25, cómo traducen después el 25, como que hubieran ido a servir al ejército. Ahora, este no es el punto. Este no es el punto. Lo que está diciendo es que en el desierto un levita serviría, dado que iban a estar allí 40 años, serviría desde que cumpliera 25 hasta que cumpliera 50 años. Es decir, tendría un periodo de servicio de 25 años, refiriéndose a la transportación, al desmantelamiento ar- del- de la tienda de reunión. Es decir, los levitas tenían, bajo el mando de dos de los sacerdotes, tenían la responsabilidad de desarmar, guardar, transportar todos los elementos del santuario. Y esta responsabilidad se iba a dar a personas de 25 a 25. Esto fue algo que Dios lo estableció así. Por lo tanto, nos es importante entender, y esto refuerza lo que hemos dicho, que cuando se ve Sebaot, que es la segunda palabra, lo que se traduce como los ejércitos, porque militar está bien. Ahora, militar no necesariamente quiere decir guerra. Por ejemplo, yo puedo ser un militante de mi congregación. Quiere decir que pertenezco, soy parte del grupo de mi congregación. Puedo ser un militante de un club, puedo ser un militante de un equipo, y eso no me hace militar. Por lo tanto, es importante entender que la palabra que han traducido como ejércitos muchas veces en la Biblia se refiere a grupos organizados. Y aquí lo que están hablando es que ellos se entrarían en ese grupo organizado. Por eso, cuando el Señor de los ejércitos es su nombre, dice la Biblia, está hablando del Señor no tanto de un ejército, está hablando de los grupos organizados a partir de Él, a partir de su llamado. Y esta es una función mesiánica. Y de aquí es que nosotros sostenemos que cuando encuentre usted la lectura el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos en las Biblias en castellano, se está refiriendo a sus grupos, a los grupos de Dios, es decir, a sus santos que Él ha salvado. En función de esto lo queríamos decir. Pero bueno, ¿qué haría alguien después de, de cumplir 50 años? Pues tenía que volver al tabernáculo del testimonio para hacer un mishmeret. Y recordará usted, y si esta es una primera vez que nos ve y no lo recuerda o no lo recuerda, no importa, que sostenemos que la palabra mishmeret se refiere a montar una guardia y esta partía o empezaba a partir del grupo lo más importante en el campamento, es decir, la tienda de la reunión, en donde Dios vivía seguramente para no afectar al resto de la humanidad. Él había dispuesto que sus rostros, que eran superficies que lo iban a representar a él, mientras él venía a la tierra, que vino hace 2000 años, 2000, más de 2000 años, lo iban a representar a él. Y por lo tanto era una forma en la cual él vivía en medio de nosotros por medio de estas representaciones. Esas representaciones empiezan a montar círculos de seguridad, anillos de seguridad. Eso es el Mishmeret. Entonces esta gente ya no cargaba, pero regresaba a cuidar a los israelitas, regresaba a asesorar a sus hermanos para que nadie se saltara de los límites que Dios había impuesto y así se dañara. A eso se refiere el asunto del Mishmeret o la guarda. Y ahora sí, vamos al capítulo 9, que es lo que va a responder nuestro tema en cuestión. Dice el versículo 1. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel harán la Pesaj a su tiempo determinado. La palabra habló el Señor, que se encuentra muchas veces, denota un cambio de tema. Aquí dejará de hablar de los levitas y empezará a hablar de otra cosa. ¿Cuál es el tema en cuestión? Quiere hablar de un moed. ¿Y qué significa la palabra moed?
es lo que tradujimos como tiempo determinado. Y por eso me gustó mucho la traducción de la Biblia del jubileo, porque algunos traducen cita, pero la palabra moed se refiere a perdón, algunos traducen fiesta. Pero la palabra moed se refiere a una cita, a un tiempo fijo. Por eso me ha gustado la traducción de tiempo determinado y que rememoraba o, o qué es lo que está pidiendo Dios. ¿Cuál es el cambio de tema? El cambio de tema es hacia Pesaj. ¿Y qué es Pesaj? Pesaj rememoraba como un ejercicio pedagógico la salida de los hijos de Israel, de los herederos de Israel de Egipto, pero iba a representar la venida de nuestro Dios. Era una fiesta, era un tiempo, perdón, aunque también era fiesta, pero para hacer esa diferenciación seguiría llamándole tiempo o cita, quizás como una palabra más ajustada a lo correcto. Era una cita que tenía un carácter profético para ellos en el sentido de anunciar que Dios iba a venir y Él iba a ser ese cordero que iba a dar su vida por nosotros. Y eso tiene un tiempo. Claro, nuestro mundo ha cambiado ese tiempo, ha menoscabado la importancia de recordar esto, la importancia de ver ello. Y en mi país hasta existe un distractor para que los creyentes en Dios ni siquiera puedan ir a sus congregaciones ese día porque todo el mundo está de vacaciones. No digo que eso esté mal, pero es curioso que se da en una cita de Dios. Esto no es otra cosa más que la secularización de nuestra sociedad, pero ese no es mi tema. Entonces, hay un tiempo determinado que Dios ha decidido trabajar y recordar esto en nosotros. Es un ejercicio pedagógico para nosotros que ya lo vivimos, no como un ejercicio a futuro, sino como algo que ya sucedió. Es un buen tiempo para regresar, es un buen tiempo para entender nuestra salvación, para recordar, para sacar la levadura de nosotros como lo ha enseñado Pablo. Pero este, esta enseñanza va más allá de lo que estoy tratando de explicar ahora y tiene una continuidad a partir del versículo 3. Lea conmigo. El 14º de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo determinado, en su moed, vuelve a decir, en su cita, conforme a todo su ordenanza, Jucot le puse yo, y conforme a todos sus procedimientos, es decir, Mishpatim. Así la haréis. Y recordamos que esto ocurre en el segundo año. Ya han pasado un año, están al pie de la montaña, no se han movido, ya está funcionando el santuario, ya tienen ellos los elementos de reconciliación, pero están allí recibiendo la escritura, pernoctando, viviendo. Y ahora Dios quiere asegurarse en la segunda vuelta del año de que lo van a celebrar. Lo de Egipto no fue un mero accidente, sino fue una determinación. Y esto lo que nos confirma es que Dios no cambia en su palabra. Dios establece su palabra y la intención de Dios es que esta permanezca para siempre. De hecho, así está escrito. Y les dice que el 14º día del primer mes, entre las 2 tardes, ahí es donde se hace la Pascua. Ese es el tiempo determinado. Ahora, no es el tiempo determinado de comerla, es el tiempo de degollarla. Ese día 14 y se comía en el día 15. Por eso es entre las 2 tardes. Y luego sostiene que este mandamiento tiene muchos jukot o ordenanzas, y esta palabra es importante. Debemos de entenderla como promesa. Este mandamiento tiene promesas. Lo que pasa es que no hemos captado cuáles son. Pero el hecho de recordarlo nos conecta más con el sacrificio de Jesús. Y también tiene mishpat. Eso quiere decir procedimientos. Y Pablo ha enseñado en Gálatas que la ley del Señor, el creyente la debe vivir incorporando estos dos asuntos, los dos grandes asuntos de la ley, los cuales ahora se ven
individualizados en un tiempo como lo es Pesaj. Por lo tanto, nosotros debemos de incorporar la promesa de la resurrección al perdón de nuestros pecados. No podemos separar lo uno de lo otro y por lo tanto compete que vivamos. Los procedimientos hablan del perdón de pecados, mientras que la resurrección habla de la promesa. Sigue diciendo el versículo 4. Habló Moisés a los hijos de Israel para que hicieran la Pesaj. Le llamaré así por motivos de diferenciarla de que entendamos que o bien se refiere a sacrificio o bien se refiere a la cita. Verso 5. E hicieron la Pesaj, aquí ya se refiere a la cita como tal, en el primero a los 14 días del mes entre las dos tardes, perdón, se refiere al Cordero, en el desierto de Sinaí. Ahora ya no fue deprisa como había sido un año antes, conforme a todas las cosas o asuntos, puede entenderse palabra, que mandó o que ordenó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Hemos traducido ordenar y preferimos la palabra ordenar en el sentido de orden más que en el sentido de mandar. Por supuesto, cuando Dios da un orden, es decir, cuando nos sabe y nos dice, mira, este hijo amado es el orden correcto de las cosas, también debemos de entenderlo como una orden y como un mandamiento. Pero es que esta palabra tiene una profundidad teológica y es la de entender que ese es el orden correcto de las cosas. Dios quiere compartir con nosotros el orden correcto de esos días y el orden correcto era degollar el animalito en el día 14 y comer pan ácimo, es decir, sin levadura, el corderito y las hierbas amargas en la noche del 15. Recordará usted que los días en la Biblia empiezan con el ocultamiento del sol. Este orden, por decirlo así, también ha sido el que Dios mismo le había dado a Moisés en Éxodo, justo antes de la salida. Pero, y aquí es donde nuestro tema cobra sentido, porque empiezan a darse las excepciones. A veces no podemos. Dios no es un Dios legalista, Dios no es un Dios, pero sí es un Dios que va a sostener su palabra. No es un Dios que cambia de ideas, no es un Dios condenatorio, pero sí va a sostener su palabra. Y en la vida se van a dar situaciones y circunstancias en las cuales, por ejemplo, hay una instrucción, pero luego se dan las excepciones de la instrucción y lo que queremos enseñar es precisamente las excepciones de esta regla, cómo se deben de vivir, que a su vez traen una luz en cuanto al entendimiento completo de la palabra de Dios. A veces no podemos cumplir algo, pero es que esto no pesa en contra de nosotros como un pecado de muerte, sino que debe de haber una intención de ver cómo nosotros podemos con todo el corazón cumplir la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 6 entonces con esta mentalidad, porque es aquí donde se dan las excepciones. Dice el versículo 6. Y hubo varones que estaban inhabilitados, impuros, traducen a causa de muertos. Yo le puse ahí las palabras que usa el original, nefesh de Adam. Y no pudieron hacer la Pesaj aquel día, o sea, no pudieron matar el corderito y menos comerlo la noche del 15. Y se acercaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Empezamos explicando qué es estar inhabilitado entonces. Recordará usted que la desobediencia del hombre trajo tres condiciones que afectan al hombre y que lo vuelven mortal. En primer lugar, el hombre es rebelde, la rebeldía se despertó. En segundo lugar, el hombre erra, el hombre errar es de humanos. Y en tercer lugar, el hombre tiene la condición de estar inhabilitado, de no poder estar delante de Dios porque la santidad de Dios lo mataría. Habían elementos entonces en la historia del mar del Éxodo
que Dios legisló, que están vigentes para nosotros, por supuesto, que nos inhabilitan con respecto de ciertas cosas. Eso lo hemos tratado en algunas otras porciones y hemos hablado de cómo hacer para superar estos desde el sacerdocio del Mesías. No entraré a tratar esto más que entender que esto está pasando, que esto pasa y que debemos de llevar todo al sacrificio del Mesías. Pero estos hombres tienen el deseo de guardar la escritura. Y es que la escritura es así, deberíamos de ir a más y no a menos en la escritura. La conducta humana que se basa en pecado normalmente se basa en buscar lo que Dios espera de mí para dar lo mínimo. Pero la mentalidad de estos hombres era para dar lo máximo. Ahora ellos están inhabilitados. ¿Por qué causa? Porque una de las inhabilitaciones más importantes es la muerte. Cuando estamos en la presencia de alguien que muere, o tenemos contacto con ellos, existe una inhabilitación para la persona. ¿Por qué? Porque la muerte es una inhabilitación contundente. Yo tuve la tristeza pero también el honor, he de decirlo. Mi padre falleció este año, el 3 de febrero, y sabíamos que su deceso era inminente, así que lo rodeamos con su familia. Y ese 3 de febrero fue el lunes. Acampamos en su casa. De hecho, yo amanecí en su casa y sabíamos que era muy improbable que pasara la noche. Estábamos asesorados por un doctor, una doctora, un par de doctores. Y estábamos todos sus hijos, todos sus nietos, todos sus yernos y su nuera. De hecho, toda la familia que vive en Guatemala estuvimos presentes ahí y llegó el momento a las 11 de la noche cuando él dio su última expiración. Bueno, a partir de ese momento nosotros estuvimos entonces inhabilitados y eso representaba una responsabilidad que luego debemos de llevar al Señor, porque la muerte sigue siendo un inhabilitador, por llamarlo de alguna manera. Ahora, lo que yo quiero que usted también conecte es que dice ahí por Nefesh de Adam. Yo le traduje eso. Y esto, perdón, no se lo traduje. Adam es la palabra para hombre y Nefesh es la palabra que algunas veces, cuando es conveniente, traducen como alma. De hecho, esta Biblia lo ha traducido como cadáver, me parece que es muerto, perdón, pero algunas las he visto como cadáver. Y lo que sucede es que la palabra Nefesh habla de la vida biológica. El problema es que lo traducen alma muchas veces y la Biblia no habla de eso. La Biblia está hablando de la vida biológica de las personas y esta es una prueba. Que así es, no podemos jugar con esas palabras, pero lo que pasa es que a la Biblia se le ha cargado desde siempre, desde los fariseos en el siglo II y III, antes del Mesías, se le llenó de una carga helenística y filosófica que vino del mundo griego y de la invasión sobre todo de los greco-sirios que venían del norte, y esto nunca nos deshicimos de ello. Sin embargo, la palabra de Dios está para que la conectemos. Por lo tanto, decimos que esta palabra, cuando usted vea la palabra alma, se refiere a la garganta respiradora, se refiere a la vida, se refiere a la vida biológica como tal, por lo menos en la escritura. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Entonces, por ellos estar inhabilitados, no podían acceder a este mandamiento. Verso 7. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inhabilitados por causa de muertos, es decir, por Nefesh de Adán. Pero mire la mentalidad de estas personas. Hemos de aprenderle. No busquemos cumplir la palabra de Dios para menos, sino para más. ¿Por qué seremos apartados de acercar ofrenda? Y yo le traduje y le puse ahí la palabra corbán al Señor a su tiempo determinado entre los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los corbanot o los corbán eran ofrendas de reconciliación, eran ofrendas en las cuales Dios tomaba nuestro pecado. Y claro,
La ofrenda del Pesaj, como luego lo enseña Isaías, era una ofrenda por la culpa de nosotros. Él iba a inculparse a sí mismo y por lo tanto era un factor que nos iba a acercar a Dios, era un factor que nos iba a perdonar. Ahora, Dios nos va a decir, no, entonces sí, mucha. O decimos en Guatemala, entonces sí, jóvenes. Entonces hagan lo que sean. No, es que hay un procedimiento y ese ha de respetarse. Y el procedimiento dice que cualquiera que quiera ir a una cita no puede estar inhabilitado o no podía estar inhabilitado. Entonces, ellos quieren presentar el corbán porque quieren ser perdonados y esto nos explica mucho. Porque cuando estamos inhabilitados y hay muchos factores de inhabilitación, que es algo que vimos, nuestra mente no piensa bien. Nosotros se nos nubla el conocimiento de Dios. Esta gente lo sabía que tenía un impedimento, pero ellos no les parece que quieren perderse esto porque quieren estar cerca de Dios. Ellos quieren celebrar la cita. ¿Qué hace Moisés? Bueno, Moisés no sabía qué hacer y miren cómo lo responde. Verso 8. Moisés le respondió, esperad y oiré qué mandará el Señor. Es decir, yo lo tengo que consultar esto acerca de ustedes. Verso 9. 9, perdón. Y el Señor habló a Moisés diciendo, y lo que vamos a ver ahora es la respuesta de Dios a esta excepción. Versículo 10. Habla a los hijos, los herederos de Israel, diciendo, cualquier varón, pero aquí por supuesto se entiende a persona, lo que pasa es que está respondiéndoles a ellos, de ustedes o de vuestras generaciones, que estuviera inhabilitado por causa de muerto, y luego coloca otra excepción, o estuviera de viaje lejos, hará Pesaj al Señor, porque es importante para el Señor que hagamos Pesaj. Y Dios entiende que va a aceptar dos acepciones. Dos acepciones. Una, estar inhabilitado, porque normalmente, especialmente esto no sucedía porque dependiera de mí. Y la otra, estar de viaje, pero no programado, viaje de emergencia. Y por eso sostenemos que las citas del Señor son tan importantes. Y hay algo que también quiero decir con respecto de las citas. Estas citas son las de Dios, son bíblicas. No podemos permitir que ninguna religión se las adueñe y menos podemos pensar que ya no tienen que ver con el pueblo de Dios. No, es que una cosa es lo bíblico y otra cosa es cualquier gentilicio de cualquier otra raza. El Señor entonces ve que van a haber dos acepciones, dos excepciones que Él va a permitir. La primera es tener algún problema de inhabilitación y la segunda es estar lejos. ¿Y qué va a decir? Ya veremos la respuesta, porque algunos podrían pensar que Dios iba a tomar la opción de, entonces que pase, no importa. Pero ¿qué pasa cuando está de viaje? No se puede. Lo que nos empieza a dar a entender que tampoco ellos van a poder hacerlo en el primer mes, como estaba ordenado, según el orden que Dios había dado. Y aquí veremos la sabiduría de Dios y cómo lo va a solucionar. Veamos el versículo 11. Dice así. En el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las dos tardes lo harán. Con panes ácimos y hierbas amargas la comerán. Es decir, van a hacer el cordero y van a hacer el pan y van a hacer las hierbas amargas. Eso es muy importante porque Dios, en primer lugar, está proveyendo una salida, pero en segundo lugar, porque Dios quiere que compartamos con Él. Dios va a ser la excepción, porque es un Dios amoroso. Pero nosotros tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte. Verso 12. Sigue dando el procedimiento de ese día. Pero curiosamente refuerza lo que ya ha dicho con respecto de la Pesaj del primer mes. Dice, no dejarán de él, es decir, del cordero para la mañana, al igual que el primer cordero. No quebrarán hueso de él, al igual que del primer cordero, conforme a toda la ordenanza
de la Jucat la harán. Es decir, deben de hacerlo como que estuvieran en el primer mes. Deben de mantener todos los elementos. Y llama la atención que pida que no se quiebre hueso de él. ¿Por qué no se había quebrar hueso del Pesaj? Porque esta era una figura de Dios mismo cuando iba a estar en la tierra subiendo el madero. Y al estar subiendo el madero, recordará usted que a los ladrones, a su derecha y a su izquierda, les quebraron las piernas. Pero como Dios mismo ya había visto que Él era el que iba a venir, dijo, al Pesaj no se le va a quebrar ningún hueso. Y esa es una y otra razón por las cuales nosotros entendemos que Él es nuestro Pesaj, porque no se le quebraron huesos. Él ya no estaba con vida humana, vida biológica, voy a llamarle, en ese momento. Él había sido molido completamente. Y todo eso tiene que ver con Él. Y lo que está diciendo es conforme a al orden que yo les di, porque eso les va a redundar a ustedes en la promesa. Y lanza una advertencia, versículo 13. Mire esto. Mas el que estuviere habilitado, es decir, que no ha vivido la condición y no estuviere de viaje, tampoco se trata de que planifiquemos viajes para esa época. Si dejare de hacer la pesa, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo determinado el acercamiento, el corbán, la ofrenda al Señor. El tal hombre o mujer portará su pecado. Si un hijo de Dios entonces no se presentaba, pero esto era de manera ya intencional, no perdía la salvación, se pierde la salvación, pero sí iba a ser cortado de su pueblo, perdiendo así la comunión, porque había faltado una cita de Dios con su pueblo y el castigo era ese. Había tenido en poco entonces el sacrificio del Mesías. Y esto me recuerda una advertencia que el apóstol Pablo ha hecho en Primera de Corintios capítulo 11 y que se ha usado para atemorizar a las personas. Pero creo que el apóstol estaba pensando en el hecho de poder participar, ser habilitado, porque ojo, el jornalero, por ejemplo, que trabajaba temporalmente para mí, no podía, aunque estuviera viviendo conmigo en esos días, no podía participar del Pesaj. Entonces, porque él no era parte. Pero en Corintios, cuando el apóstol ha regulado qué es lo que se espera del orden de la cena, del ceder del Señor, que se realice en la comunidad, porque esta cena era una cena familiar, esta cena no era comunitaria. Y cuando el apóstol lo regula, termina diciendo unos versículos un poco extraños. Yo quiero leerlo con usted. Dice el versículo 27 de 1 Corintios 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y yo pienso que la, la forma de comer la cena indignamente es no estar habilitado. Y aquí está dándonos a entender cómo es. Debemos de estar con cuidado de hacer esto porque la consecuencia es la pérdida de la comunidad. Quiero aterrizar el tema leyendo el último versículo que veremos hoy. Capítulo 9, versículo 14 dice, y si morare con ustedes algún extraño, e hiciere la Pesaj al Señor, conforme a la enseñanza de la Pesaj y conforme a sus mishpatim, así la hará. Una misma ordenanza tendréis hacia el extraño como el natural de la tierra. Pero ojo, este no es un extraño que no es parte de nosotros. Este es un extranjero que está queriendo asimilarse. Esta es una persona, hablando de Israel, que está en el proceso de conversión. Es una persona que estaba en el proceso de aceptar la Torah del Señor. Y esto lo que nos dice es que cuando alguien llega a los caminos del Señor, ya puede. En la congregación donde yo eh, nací espiritualmente, no se le permitía a alguien que no estuviera bautizado, por ejemplo, hacer la cena del Señor
no hay una regulación de ello. Lo que está diciendo acá es que a partir de que esa persona quiera, ha recibido al Señor, puede participar, aunque todavía no sea asimilado completamente con todo lo que nosotros hagamos. En fin, las excepciones de Dios se dan dentro del marco que Él permite. Y a veces la vida es así. Pero lo que queremos hacer es cumplir a más, conectar a más. Que esa sea siempre nuestra forma de ver la escritura. Gracias por sintonizar. Lo espero la próxima semana. Deseo que esté muy bien. Hasta pronto.